Quería que me acompañaseis a reflexionar sobre este texto que hemos leído, pero una reflexión simple. Las reflexiones simples a veces son las más profundas y las más trascendentales. No por ser simples dejan de ser importantes, ¿no? Y a veces lo simple y el reflexionar en lo simple es lo que nos hace cambiar, es lo que nos hace transformar. A veces pensamos que las grandes reflexiones filosóficas de la vida es lo que van a podernos cambiar, y a veces son las cosas más simples y más pequeñas. Y esta mañana empezamos con esta serie de centrarse solo en Cristo. Y centrarse solo en Cristo es volver a la esencia del Evangelio y a la esencia del cristianismo. A lo largo de todos estos siglos, el cristianismo ha ido incorporando normas. Y nosotros en nuestra cultura pues lo vemos, ¿no? Normas, tradiciones, ritos. Eso hay que esperar a la Semana Santa y a las fiestas de los pueblos, a sacar las vírgenes, los santos y toda una serie de rituales y festejos que se hacen, de tal manera que la persona de Cristo queda desdibujada. Queda ya no solo en un segundo, sino en un tercer o en un cuarto plano. Cristo muchas veces desaparece de esa realidad. Y el propósito de esta serie es volver a retomar la esencia del Evangelio, que es Jesús. Y no existe una mejor forma que acercarnos a su persona, sus hechos y sus palabras. Y las palabras, dentro del contexto hebreo, tienen una importancia vital y básica. En comparación con nuestra sociedad actual, ¿no? Que es la sociedad de la imagen, de lo visual. En las escuelas hebreas repetían las lecciones palabra por palabra, una y otra vez, hasta que aquello se memorizaba, aquello quedaba interiorizado, porque eso serviría en el día de mañana a que aquellos niños, aquellas niñas, pues todo aquello que habían aprendido pudieran ponerlo en práctica y no lo olvidasen. Yo odiaba la repetición y la memorización. No sé si vosotros, yo lo odiaba. Pero es cierto que gracias a eso muchas veces te vienen versículos a la mente, pasajes a la mente que te ayudan en tu día a día, que te ayudan a reflexionar. El Antiguo Testamento está lleno de estas referencias, a guardar las palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. E incluso lo que hacían era que escribían las palabras en unas cintas y se las ponían en las muñecas, y otras veces las escribían y se las ponían en la frente. Hoy en día, que parece eso tan moderno de las pulseras y las camisetas, pues bueno, hace 3.500 años ya lo hacían. O sea, que de moderno no tiene nada. Y con ello lo que se trataba era de recordar cosas importantes para la vida. Las imágenes pueden ser engañosas. Solo tenéis que ver las experiencias de personas que han estado en el desierto, los maravillosos espejismos, que te crees que ya has llegado al oasis o a la ciudad y allí no hay nada. Ahí lo único que hay es más arena y más desierto. Sin embargo, las palabras tienen un sentido claro y definido. Si yo, por ejemplo, os digo ahora amor, paz, amistad, libertad, seguramente todos, más o menos, definiríamos esas palabras aproximadamente igual, salvo que haya alguien raro, que lo hay, y entonces para él el amor sea otra cosa que no del resto. Pero por norma general las palabras definen con claridad un hecho. Y eso Jesús lo tenía muy presente. Y lo tenía muy presente porque, si os fijáis, ¿cómo empieza el Evangelio de Juan? No es una pregunta retórica, así me da tiempo a beber. ¿Cómo empieza? El verbo.
la palabra. Jesús es el Logos, Jesús es la palabra. Dice la Biblia que por la palabra fueron creadas todas las cosas. De tal manera que la palabra es lo central. Y se refiere a Jesús como la palabra en mayúsculas. Y es curioso porque dice en el primer versículo que ese verbo ya estaba con el Padre. Era el verbo preexistente. Y ahora, en el Evangelio de Juan, se hace presente. Baja a nuestra realidad en un tiempo concreto. No suele, por norma general, en el Nuevo Testamento, no suelen enmarcarse muchas veces las horas en las que suceden las cosas. A veces hablan al atardecer, al anochecer. Aquí Juan recuerda perfectamente el día en que se encontró con Jesús. Y dice la hora 10:00. Y aquí habría una discusión si era a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde. No vamos a entrar en eso. La cuestión es que le impactó tanto a Juan que era capaz de recordar la hora que había tenido aquel encuentro con Jesús. El preexistente se había encarnado. Y se había encarnado y se había establecido en un tiempo concreto. Jesús mismo sabía de la importancia de sus palabras. ¿Qué pasa cuando Jesús hace un milagro? ¿Alguien sabe qué pasa inmediatamente que Jesús, después de hacer un milagro, qué es lo que hace? ¿Sale corriendo? Lo explica, da razón. Y es lo que algunos teólogos han llamado el evento más palabra. Siempre que Jesús actúa, después hay una explicación. ¿Por qué? Porque seguramente una imagen y un hecho se puede falsear, se puede interpretar. Pero si la persona que lo está o lo ha provocado lo explica, ya no puede haber controversia. Y es lo que se llama el evento más la palabra. Pero bueno, volviendo al pasaje, ¿no? Y viendo a Jesús que pasa por allí, los discípulos, siempre cuando era joven me llamaba la atención porque yo tenía la visión de unos pescadores allí remendando redes, el otro haciendo sus cosas, y entonces aparece por allí un señor bien parecido, joven, guapo, con don de palabra, y dice, vámonos. Y cogen, se levanta y se van. Entonces, mira, qué poder de convocatoria, ¿no? Este señor, ya. Y esta gente que le sigue, ¿no? Qué poco criterio. Pero hay un trasfondo detrás, ¿no? En el texto. Y el trasfondo es que aquellos discípulos eran discípulos de Juan el Bautista. Aquellos discípulos habían estado escuchando, aprendiendo que un día vendría alguien que sería el Mesías, que sería el Cristo. Y durante no sabemos cuánto tiempo, pero se supone que desde que empezó el ministerio Juan el Bautista, ellos seguían a Juan el Bautista y Juan el Bautista les iba enseñando hasta que llegan a este momento de la historia. Y es curioso porque el pasaje anterior al que hemos leído ya tiene un encuentro lejano donde Juan el Bautista les dice, mirad, aquel que va por allí, aquel es el Cristo, es el Mesías. Pero supongo que en ese momento los discípulos tuvieron que hacerse a la idea de qué es lo que estaba pasando. Pero inmediatamente el texto que hemos leído dice que al día siguiente volvió a pasar por allí Jesús. Y Juan el Bautista les insiste, dice, he ahí el Cordero de Dios. Id. Y los discípulos cogen y salen detrás de él. Es curioso que Juan el Bautista eran sus discípulos y aquí es cuando él empieza a poner en práctica las palabras, que llegaría uno, que él era el precursor de uno que vendría, que crecería y que él iría menguando. Y aquí es cuando
Juan el Bautista empieza a soltar a sus discípulos. ¿A qué maestro le gusta soltar a sus discípulos? Yo creo que a ninguno. Pero Juan el Bautista entiende que esa era su misión y deja a los discípulos partir detrás de Jesús, partir detrás de Cristo. Y es en esa escena cuando Jesús se gira, ve a dos que vienen, y yo no sé vosotros, pero yo no sé si es la primera pregunta que les hubiese hecho. De ahí la importancia de las palabras, ¿no? Y Jesús les pregunta, ¿qué buscáis? La pregunta es, ¿qué hubiésemos contestado nosotros? ¿O qué hemos contestado nosotros? ¿O qué contestamos nosotros a Jesús? La respuesta de los discípulos fue la adecuada, ¿no? Fue la correcta. ¿Qué es lo primero que le dicen a Jesús? Estaban mudos como yo. ¿Qué le dicen? No, eso es luego. Rabí, maestro. Ya están reconociendo a Jesús como su maestro. Se están poniendo ya en disposición de Jesús. Dice, nosotros queremos ser tus discípulos. Maestro, queremos que nos enseñes. Lo primero. Yo supongo que a Jesús eso le gustó. Entendió que aquellas personas estaban preparadas para lo que iba a venir después. Y luego, ¿qué dicen los discípulos? Ahora sí. ¿Dónde vives? ¿Y qué significaba eso? Significaba, enséñanos cómo vives, tu día a día. Queremos ver cómo es tu persona, queremos ver tu realidad. Hoy en día, yo soy como soy. Y yo seguramente le hubiese dicho, dame tu libro, que yo ya me lo leo en casa, ¿sabes? Dame tu manual de instrucciones, dime cómo va esto, y yo en casa ya me apañaré. No, los discípulos querían una experiencia vital. Querían ver a Jesús en su día a día, en su salsa, como diríamos. Ahora esa misma pregunta nos hace a nosotros hoy, ¿no? A todos. ¿Qué buscáis? ¿Buscamos a Dios para encontrarnos a nosotros mismos? ¿La religión como un medio para conocernos? Supongo que esto es el delirio de la fiebre, ¿no? Pero si estás casado es sencillo. Esto me vino así a la mente. Le preguntas a tu mujer y le dices que te diga la verdad y ya está, no necesitas nada más. Ni libros de autoayuda, que es una de las mayores ventas hoy en día, aparte de los bestsellers, ni psicólogo, ni nada por el estilo. ¿Buscas a Dios para encontrar el sentido de la vida? ¿Buscas a Dios para encontrar la paz, la libertad? ¿Buscas a Dios para obtener fama? En nuestro contexto igual no lo entenderíamos, pero en otros contextos sí. ¿Buscas a Dios para tener dinero? Esta iglesia no llega al presupuesto, ya os lo digo, entonces aquí mal negocio. ¿Para que te vaya bien en la vida? ¿Qué buscas? Todas las búsquedas pueden ser lícitas y pueden ser razonables porque surgen a veces de las necesidades espirituales y emocionales de nuestra vida. Pero no son el camino que Jesús propone. Nosotros solemos buscar lo efímero, lo relativo, lo primario, y que es normal, que es lógico, no es que esté mal. Pero Jesús nos ofrece lo absoluto, lo duradero y lo esencial. Y esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es el camino?
Y esa es una frase de Pronsato, que parece un medicamento, pero es un escritor. Me he tomado esta semana Pronsato 650, que es un capítulo. Debemos de buscar a Dios, y esto me encanta, para que Él nos encuentre. Para que Él nos encuentre. No para encontrar nosotros a Él, sino para que Él nos encuentre, que Él salga a nuestro encuentro. Dice, y solo queda un camino, y es el suyo, Jesús. No hay otro camino. Y dice que una vez dado el paso, en ese camino solo queda la posibilidad de seguir dando los siguientes. Dice que en el andar por el camino propuesto por Jesús, los discípulos se van construyendo desde abajo, se van formando. Por eso cada discípulo es distinto, por eso tú y yo, cada uno somos diferentes delante de Dios y tenemos capacidades y habilidades distintas delante de Dios, porque no estamos hechos en serie, no somos un molde, como una fábrica, ¿no?, que hace piezas en serie y son todas exactamente iguales, sino que cada uno somos distintos. Y Jesús les dice a los discípulos, venid y veréis. Y es una invitación de Jesús a que cuando aceptamos entrar en su camino nos acerquemos a Él, a su persona, y lo vivamos de una forma real, como una experiencia real, no como una experiencia mística ni como una experiencia de la mente, sino como una experiencia real. Jesús es la fuente de todo, pero para ello tenemos que estar junto a Él. Y está el pasaje de la vid y los pámpanos, ¿no?, donde Jesús dice que si los pámpanos no están cogidos a la vid, al final mueren. No debemos esperar a uno que llega, sino a uno que pasa. Y eso es lo que vemos en el pasaje, que Jesús anda por allí, pasa, primera oportunidad, Jesús vuelve a pasar y los discípulos se enganchan a ese que pasa. Y cogen y le siguen. Por tanto, no debemos esperar a uno que llega, sino a uno que pasa y que tenemos que estar preparados para seguirle. A veces la idea es de que Él venga a mi casa y nos quedamos todos en nuestra casa, sentaditos. Como decía Ruth esta mañana, hacemos una enramada, y ya estamos todos ahí. Pero eso no es lo que Dios quiere. Y lo más importante es que Jesús no actúa según un manual de instrucciones preestablecido. Jesús no es una persona rutinaria, no es una persona cansina, sino todo lo contrario. Jesús es el mayor transgresor de la historia en cuanto a leyes, normas y convenciones sociales. Ese es nuestro Jesús. Por si alguno pensaba, que hay alguno con poco conocimiento de causa, que piensa que lo de la religión pues es aburrido. Pues si se leen los evangelios verán que Jesús de aburrido no tenía nada. Al contrario, era más bien, a veces podíamos catalogarlo como un tipo hasta a veces peligroso de seguirle. Pero ese es nuestro Jesús. Ahora, ¿estamos en el camino correcto? ¿Qué buscamos en el camino? Mirad, muchas veces después de haber tenido un encuentro personal con Jesús y pasado algún tiempo como creyentes, cogemos un camino aparentemente igual, que por alguna razón nos parece que es accesible, pero es un camino que a medida que va pasando el tiempo se convierte en un camino estrecho,
en una senda peligrosa y llegado a un punto en el cual no puedes volver hacia atrás y te encuentras perdido, desorientado y sin esperanza, porque estás solo. Yo no sé si hoy estás en ese camino o si has estado. Yo sí he estado en ese camino. Y la pregunta es que no sé qué es lo que buscaba cuando empecé ese nuevo camino. Ese sería un camino peligroso. También existe el camino de la apariencia, ya os digo, esto ha sido la fiebre, ¿no? Que he visto varios caminos así abiertos. El camino de la apariencia. Es un camino muy parecido al nuestro, muy parecido al camino que propone Jesús. Lo único que no hay cuestas comprometidas, subidas empinadas, no hay bajadas donde te duelan las rodillas. Además se suele ir muy bien acompañado, porque suele haber mucha gente por ese camino. Es un camino muy agradable y es un camino donde te conformas con lo que has conseguido. Aquello que buscabas a lo mejor en un inicio, ya lo tienes y con eso te conformas. Es un camino que no tiene exigencias, solo cumplir una serie de formalismos que justifiquen tu andar por el camino, una vida light. Pero el problema es que en ese camino no está Jesús. Y por mucho que andes y por mucho que corras, en ese camino no está Jesús. Y al final del camino probablemente nos encontraremos unos cuantos amigos, nos miraremos unos a otros y nos diremos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hemos hecho con nuestra vida y con nuestro tiempo? Yo no sé si estás en ese camino, pero yo he estado en ese camino. He estado en muchos caminos, ya lo veréis. Existe otra opción. Los creyentes tenemos las dificultades de luchar contra la rutina, contra la sociedad. A veces somos como salmones contra corriente. Tenemos que luchar con nuestras propias prioridades, con el compromiso de seguir a Jesús, y eso no es fácil. Quien diga que es fácil, pues bueno, mejor para él. Pero mi experiencia es que no es fácil. Hay tantas cosas que intentan pararte en el camino que a veces es complicado. Y lo que ocurre es que cuando nos vencemos y estamos cansados de eso, nos sentamos. Y al sentarnos nos paramos. Y nos quedamos sentados en el camino. Las preocupaciones del trabajo, de la familia, de la iglesia, de lo que queráis, son una carga tan pesada que no podemos seguir andando. Tal vez hemos perdido la visión de por qué estábamos en ese camino. Y hemos empezado a poner otras prioridades delante. Y hemos cambiado nuestras prioridades por las de Jesús. Y entonces nos sentamos allí en el camino y mientras Jesús se va alejando. Y entonces comenzamos a vivir de recuerdos, de los comprometidos que estábamos hace tiempo, de las grandes cosas que hacíamos, de lo bien que iba la familia, de que era capaz de tal. De cómo ardía nuestro corazón. Y recordamos aquello con alegría, porque estábamos seguramente junto a Jesús en el camino, estábamos andando a su lado, pero ahora estamos parados, lejos, tan parados y tan lejos que ya casi no oímos la voz de Jesús. Y tendremos que levantarnos y correr si queremos alcanzar al Maestro.
Yo no sé si estás en ese camino o has estado en ese camino, pero yo he estado en ese camino. Soy omnipresente, pero siempre en el sitio equivocado, ¿sabes? Por último, en cuanto a los caminos, el camino Fonsi, para darle un poco de actualidad al asunto. ¿Sabéis el cantante Fonsi, verdad? Lo habéis tenido que oír por narices, porque aunque no quieras, con su canción titulada, ¿alguien se acuerda? Despacito. El camino Fonsi es el que se hace despacito, pero tan despacito, que Jesús se va alejando, que Jesús cada vez está más lejos. Y el problema de ver cuando Jesús se va alejando es que cuando ya lo has perdido de vista, es cuando empiezan a venir a tu mente, ay, mira, una senda, pues igual es un atajo. Igual si llego por aquí, igual doy la vuelta y lo atrapo. O este camino, uy, este se está empinando, este que es más suave, igual seguramente todos los caminos conducen a Roma. Pues me voy por este camino. Y ese es el problema, que cuando perdemos de vista a Jesús, es cuando las dudas nos empiezan a asaltar, cuando empiezan a aparecer opciones que aparentemente pueden ser buenas, pero que no son las opciones del camino de Jesús. Por eso no debemos esperar a uno que llega, sino a uno que pasa y está preparado para seguirle. Mirad, el camino de Jesús es un camino lleno de retos. El primer reto es que debemos de tener una relación personal, íntima, auténtica, basada en la fe en Jesús. Es el reto de pasar tiempo con Él. Ese es el lo primero que tenemos que tener en cuenta. En segundo lugar, que ese camino lleno de retos, donde está el Maestro, Él nos va a ayudar y nos va a capacitar y nos va a dar las herramientas necesarias para poder seguir andando en el camino. Si estamos con Él, Él nos va a ayudar. El problema es que si Él va adelante y lo hemos perdido de vista, ¿cómo nos va a ayudar? Tenemos que ponernos a su altura para que nos ayude. En tercer lugar, es un camino sorprendente, donde Jesús sorprende. Si nos ponemos en situación de la época, de aquella época, Jesús, un hombre sencillo, pero con poder, se sienta a comer ¿con quién? Para beber. ¿Y qué más? Se sentaba a beber con publicanos y pecadores. Pues que no solo eso, hablaba con mujeres y algunas de dudosa reputación. Pero es que sanaba en sábado. Estaba prohibido trabajar y él se ponía a sanar en sábado. Los discípulos, como diríamos hoy, debían estar alucinando. ¿Pero qué hace este hombre? Critica a los fariseos por su hipocresía, pero en toda la cara, sin ningún tapujo. Y encima va y perdona pecados. Esa es la religión insulsa, sin vida, que nos propone Jesús. Creo que a veces Jesús no nos sorprende porque nos da miedo. Nos da miedo pedir cosas. Porque si pedimos cosas, igual Dios no las concede. Si pedimos a Dios que nos utilice, igual va y lo hace. Y entonces
te saca de tu zona de confort. Yo os recomiendo el mensaje de Luis sin Fiesta. Tremendo. Y claro, ¿a quién le gusta que le saquen de su zona de confort? Creo que Jesús no nos sorprende porque tenemos miedo a que realmente Él haga su obra en nosotros. Pero tenemos que ser valientes. No podemos ser conformistas por naturaleza. Tenemos que vencer eso. Ahora, ¿cómo vamos a andar en el camino? Aquí tenemos grandes montañeros que conocen las montañas de aquí como la palma de su mano, la Teresa del Tomás, David. ¿Quién iría con ellos a la montaña si tuviesen las fuerzas y las capacidades físicas necesarias, que yo en este momento no las tengo? Pero ¿quién se iría con ellos a la montaña? Un montón de vagos, ¿vale? He dicho si tuvieseis las fuerzas, o sea, no que no las tengáis, sino que si las tuvieseis, es imaginar las cosas. Muy bien, a los que somos valientes y vamos a subir. ¿A alguno se le ocurriría subir la montaña de revés? Y no digo haciendo el pino, sino de espaldas. A mí no se me ocurriría. Porque el tropezón y el porrazo te lo vas a llevar seguro. O sea, si ya de normal puedes resbalarte, puedes tropezar, subir de espaldas, además sin ver al guía, es una cosa tan simple y tan tonta como eso. Pero es que a veces en nuestra vida cristiana me parece que es lo que estamos haciendo. Tenemos a Jesús delante y solo hacemos que mirar para atrás o para los lados. Perdemos de vista por un momento nuestro objetivo. ¿Y sabéis lo que pasa cuando se pierde de vista por un momento el objetivo? Ni que sea 2 segundos, que te caes. El leñazo es seguro. Y sobre todo cuando tus capacidades pues cada vez van mermando, ya no son como las de antes. Y con la piedra más pequeña eres capaz de caerte. Y me parece que a veces estamos en ese punto. En el punto de que estamos caminando por la vida cristiana mirando hacia atrás o hacia los lados. Las cosas que nos preocupan, las necesidades que tenemos, todo eso es ilícito. Pero que tenemos que colocarlas en el camino de forma correcta. Eso está puesto ahí hace rato, Y esta es una imagen que me vino a la cabeza. Supongo que, ya os digo, que la fiebre ha hecho mucho daño esta semana. Y yo veía a Jesús, bueno, una persona con su pelito largo y tal, ¿no? Y yo detrás. Y entonces veía, pues, lo que veis ahí. La familia, el trabajo, la paz, la amistad, el amor, la libertad. Y esto es como los americanos, hacia la gloria. ¿Vale? Todas mis preocupaciones, todas mis necesidades, las que tengáis, no están atrás. Están delante. Cuando decimos que venimos y ponemos las cosas delante de Jesús, a sus pies, es una forma simbólica de hablar, es decir, que Él dejamos a Él el control, pero precisamente porque Él tiene el control, esas cosas van a estar delante, van a estar en el camino, no van a estar atrás. Y a medida que nosotros vayamos recorriendo el camino con Jesús, Él nos va a ir dando las respuestas a esas preguntas y a esas necesidades. Igual no a todas, pero seguro que va a cubrir la multitud de ellas. Si estás
en otro camino, déjalo. Y aquí no hay remedios mágicos. Tendrás que saber dónde estás, pedirle al Señor que te ayude y salir de ese camino. Si estás parado, levántate. Y por el camino hay mucha gente que va pasando que te puede echar una mano, ayudarte a levantarte y a seguir el camino. Si estás aminorando el paso, pues bueno, intenta volver a coger carrerilla. Cada uno sabemos delante del Señor dónde estamos en el camino, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas. Pero en el caso del creyente solo hay una meta, y es Jesús. Entonces mi consejo en esta mañana, y lo que el Señor me ha estado diciendo, es pégate a Jesús. Pégate. Hay una canción, que no sé ahora quién, que habla de pegado a ti. Y habla de la necesidad, del deseo que quiere de pegarse a Jesús. Pégate de tal manera que no se te cuele nadie. Como si estuvieses en un buffet libre. Coge tu sitio y pregunta a los jubilados cómo se hace, pero que nadie se te cuele. Que nadie se te cuele. Pégate a Jesús. Y Jesús es el único que te puede dar todo lo que necesitas, todo lo que buscas. Y lo vamos a seguir viendo a través de sus palabras en el Evangelio de Juan estos próximos domingos. Y os invito a que volváis a leer, como decía Andreu, Juan desde esa perspectiva de intentar volver a descubrir a ese auténtico Jesús. Y sobre todo, que os peguéis a Él.